Marina, es aquí. Aquí está. A quien venimos a buscar. Vamos. Tía es el hombre que convierte cada editorial en un blockbuster del lifestyle. Tranquila, chicas, no hace falta identificación. Soy Alberto Pinteño y prometo no hacer spoilers. Perfecto, porque hoy queremos conocer todos los entresijos del redactor jefe de Harper's Bazaar. Pues acción, cuando queráis. Dicen que en cada redacción hay un guardián de secretos y hoy lo hemos invitado a la mesa. En este nuevo capítulo nos acompaña Alberto Pinteño, redactor jefe de Harper's Bazaar. Con más de 2 décadas en el oficio, pasando por las revistas más importantes, una agenda que tiembla de nombres reconocidos y un radar infalible para el buen salseo. Con él hablaremos de redes sociales, del temido clickbait, de los límites del periodismo y de esas entrevistas que solo unos pocos pueden presumir de haber hecho. Y ya que somos 3 periodistas, prepárense porque aquí se habla claro, picante y sin filtros. Servidos los micrófonos, empezamos. Conversaciones al dente, un video podcast de Beatriz Pascual y Marina Cartagena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversaciones al Dente. Como habéis visto, hoy estamos en el atelier de Luis Berrendero. Lo primero, agradecerle que nos haya cedido este magnífico espacio para acoger a un invitado que es muy especial para nosotras. Muchos le conoceréis, otros no, y es Alberto Pinteño. Pero lo que no, seguro que no conocéis es que él fue el creador de la gran pregunta con la que empezamos este podcast. No nos ha pedido dinero todavía. Todavía. Pero bueno, fue él el que nos dio la idea de arrancar estas conversaciones con la pregunta ¿cuál ha sido tu experiencia gastronómica? Sí, Así súper que- contentas de que estés, pero Sí. cuenta un poco cómo bueno, surgió la idea, Eso porque es. la Bueno, pregunta... yo no conocía a Alberto, nos conocimos en un evento que nos presentó Marina, porque Marina sí le conocía y luego contará cómo se conocieron ellos. Y bueno, pues estábamos nosotras, ¿no? Un poco... Se estaba fraguando ahí la idea de la un idea del sueño. podcast. Y recuerdo que nos dijo Alberto, dejaos de tonterías, de pregunta de cuál es el restaurante favorito, cuál es vuestro chef favorito, vuestro plato, y nos dijo, preguntad cuál ha sido la peor experiencia gastronómica. Le Y aquí cogimos la idea estamos. y aquí estamos. Y aquí nos hallamos. Así A que ver, es que es verdad que todo el mundo hablaba de lo mismo siempre. Totalmente. ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? No. total. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia gastronómica? Mucho más Eso original. engancha, claro. Y estamos súper agradecidas porque nos han contado historias que ya Sí. las irá Sí, viendo ¿no? la gente y estamos deseando escuchar también la Mm. tuya. Ahora escucharemos la tuya, pero antes contar también cómo nos conocimos nosotros, que también yo Es nos... digno de contar. Muy interesante, nos conocimos en un viaje de prensa en Punta Cana. Punta Cani. Vale. Y yo quiero contar, bueno, esto lo hemos hablado alguna vez, pero cómo cambian, o sea, las primeras impresiones, porque yo siempre lo digo, cuando vas a muchos eventos y tal, pues hay mucha gente que pasa desapercibida, de pues bueno, pasamos un rato agradable, pero con Pinteño yo lo dije en plan de, es que va a ser mi amigo para siempre, en plan, ya lo quiero, lo vi, pero es verdad que la primera, yo recuerdo, mi primera imagen tuya fue en un avión, quejándote que íbamos a despegar y escuché, bueno, no por primera vez, pero me hizo en ese momento como muchísima gracia porque Pinteño se estaba quejando porque lo pusieron en la clase pollo. Entonces, por favor, cuenta, Pinteño, ¿tú qué recuerdas de ese viaje? Porque ahora lo recordamos Ay, muy de gracioso. verdad. Y que explique qué es la clase pollo, que a lo mejor la gente no... Algo se puede intuir, ¿no? Sí. Cuéntanos, Qué ¿qué vergüenza, me da un recuerdas? poco de vergüenza esto, la verdad. No Porque vamos se a me va dar a nombres. tachar que de snob, pero bueno. Yo lo pensé, pero corroboro que para nada. O sea, es de las personas más interesantes, divertidas, reflexivas que me he cruzado. Así Oh, que, gracias, tú que me quieres. nada. Cuenta No, un a poco. ver, esto fue porque efectivamente, y tú lo sabes, nos invitan a una experiencia de lujo. Es decir, bueno, por donde trabajo, donde estoy ahora trabajando actualmente, en la revista en la que estoy, al fin y al cabo te invito a esa experiencia de lujo y entiendo que debe ser desde que sales de la casa, de la puerta de tu casa hasta que vuelvas a entrar. Esa debería ser la experiencia de lujo. Y yo creo que fue justo el antilujo. Eh, claro, mi primera sorpresa es hacer tantas horas de vuelo y que esa experiencia de lujo sea en clase pollo. Y explico lo que es la clase pollo.
Sí. Además que tú que eres alto, yo te veía así. Y no sé- Sí, al fin y al cabo es como, hola, me pusieron además en un sitio que tú me viste que era como, estaba así, literal, durante un montón de horas de vuelo, en un vuelo charter además, creo que era. Bueno, no suelo ser tan snob, pero es verdad que, hombre, sí, la experiencia de lujo entiendo que no te puedes hacer cruzar el charco eh, así, y eso supuestamente ¿Y qué anécdota? debería ¿Alguna ser... anécdota, algo especial que recuerdes de Punta Cana? ¿Uh? No, hombre, ¿Tantas? Solo una. ¿Solo una? hubo muchas. Fue muchas. Anécdota, las mejores fueron contigo, la verdad. Tengo que decir, y esto es verdad, que ese viaje, el que ya todo el mundo lo va a saber en cuanto los vean, hablando de esto, de Punta Cana, eh, ese viaje luego fue súper divertido. Lo que pasa que, bueno, es verdad que a nivel... Fue una cadena hotelera que nos invitó, no podemos decir el No, nombre, no. Somos elegantes y no decimos no decimos nombre. el nombre, pero sí fue un poco el antilujo, ¿no? Justo ese viaje, pero nos reímos muchísimo, muchísimo, Que es lo muchísimo. importante. Y creo que fue cuando más me conociste ahí, en realidad. Claro, sí, totalmente. En ese viaje. Fue muy Total. divertido. Y bueno, pues la gran pregunta, tu pregunta, cuéntanos, Alberto, ¿cuál ha sido tu peor experiencia gastronómica o en torno a la mesa? Pues yo creo que justo estaba pensando, cuando me habíais invitado, me invitasteis al podcast, a estas conversaciones, pensaba, "Joder, ¿cuál es o cuál ha sido mi peor experiencia gastronómica? Hostia, una sola. Es muy complicado. Simplificarla Bueno, a pues, una. Ujú. Pero justo estaba mirando después una foto de nuestro chat de Marina y el mío y me di cuenta que creo que fue allí mismo. Madre mía, haciendo aquí una promoción de Punta Cana. Creo que una de las peores experiencias gastronómicas fue allí. Me acuerdo que fue un risotto, que aquello era un plaste de, Él no comía pan con sé, mantequilla. solo comía pan con Durante toda la mantequilla. semana que estuvisteis, Sí, comisteis pan y casi, mantequilla. sí, pan y Sí. mantequilla y zumo de naranja. ¿Era natural o Y de luego, polvos? no, de tank. No preguntes, no preguntes. No, pero es verdad que experiencias gastronómicas he tenido varias complicadas. También otra cadena hotelera que me invitaron. Esto lo puedo entender un poco más, pero era muy curioso porque era, vamos a invitaros a... Estábamos en La Habana, en Cuba, Ujú. y era un desayuno diplomático. Vamos a invitaros al desayuno diplomático, ¿cómo tenéis que tal? Y claro, el desayuno diplomático no tenía absolutamente Nada. nada. ¿Qué es un Era... desayuno Pues diplomático? eso mismo le pregunté. ¿Qué es? Y se supone que me dijeron que era justo para, bueno, cuando es de hacer un meeting o se reúnen quienes van a hacer esa reunión y se prepara, digamos, ese meeting durante ese desayuno. Eso le llaman Vale. desayuno diplomático. Ya. Pero Ya, de diplomático tenía poco. ya. Hay que Pero ver. bueno, que tú tienes la suerte también por dedicarte a lo que te dedicas, de haber visitado un montón de sitios, conocido un montón de sitios. Ujú. Normalmente las experiencias suelen ser buenas, ¿no? O te llevas ya más chascos que tienes un paladar exigente ya. A ver, esto es como cuando vas a viajes de lujo o cuando te vas a hoteles a conocer hoteles y cuando te pagas tú el hotel le encuentras defectos a todo. Esto, no, pues eso pasa un poco igual, te hace un poco el paladar, ¿no? De cuando más conoces, pues más, al final, más fino tienes el paladar. Y es verdad que no todas las experiencias son buenas, ni incluso las que tienen estrellas, Ujú. Michelin, ni nada de eso. Totalmente, O sea, yo voy a totalmente. contar esto, pero sin decir absolutamente nada. Pero bueno, sí, yo he vomitado 3 veces nada más salir del restaurante con 3 estrellas Michelin. Tres Guau. ¿De veces. verdad? Puedes Del decirlo, mismo. luego lo tapamos, pero no a nosotras, lo podemos saber o no. Pero esto, por favor, que no Sí, sí, salga. no, Ponemos un tapa. vídeo. Esto no va a Han salir. sido las 3 veces que... ¿En serio? ¿Las 3 veces Sí, has vomitado? sí. Ostras. ¿Pero por cantidad crees o porque te has sentado algo mal? No, yo No. creo que es porque al fin y al cabo mi estómago no está preparado para esa bomba Ujú. gastronómica. Al fin y al cabo yo no significa, no diga, no quiero decir que él no Claro, sea un claro. super chef ni ¿Te cae bien? tal, pero no. Seguimos, ¿no? Lo que me parece fuerte es que Digamos. vomites la primera vez y quieras repetir, ¿no?
O sea, le das otra Eso sí, oportunidad porque soy y un poco luego... masoca, sí. A veces tampoco es que sea tan masoca, sino que estás obligado un poco a ir porque es Vale. una mesa de anunciantes Ujú. y por tu trabajo te toca asistir a esa comida, Vale. aunque intentes comer poco y tal. Pues cuánta gente te envidiaría por hacer comidas ahí por trabajo. Sí, lo que Si no Totalmente. supieran sabes, lo que no sabes es que luego que te sientas luego... fatal durante Hiciste el 3 días. egipcio. ¿Sabes lo que es el egipcio? No. Nos lo contó, Nos lo contó Laura nos lo Weismar. contó la invitada anterior, la actriz Laura Weismar, que nos dijo que hacer el egipcio, pues bueno, pues cuando tiras por... Pues los dos. Así que un poco Pues así así, me ¿no? llevé 3 días sin la primera vez. Sí. Vale, Madre. pues Minteño, para quien no te conozca, nos interesa mucho saber un poco tu historia, de dónde vienes, estudiaste, corrígeme si no, periodismo creo en Sevilla, Eso es. no eres de Madrid, hasta llegar ahora a redactor jefe de Harper's. Entonces, ¿cómo ha sido esa trayectoria? Pero yo te voy a dar unas palabras, ¿vale? Esto es como un examen en el cole, que te digo las Ujú. palabras y tú tienes que utilizarlas en tu respuesta, Guau. porque esta historia para mí es increíble y tenía que salir. Así que es Disneyland, amor y cocinar pollos. Entonces, cuéntanos un poco tu historia hasta que has llegado a Madrid, que eso puedes resumir un poco, y luego esta historia que es muy bonita, al fin y al cabo Y también. muy importante que antes de Harper's ha trabajado en otras revistas de moda muy conocidas. Pues cuéntanos un poco Claro, voy a cómo contar un fue. poco así a Sí. grandes rasgos, un poco rápido, ¿no? Bueno, yo soy de Jerez, de la Frontera, de Cádiz. Nací allí, pero a los 17 años ya me fui a Sevilla. Estudié periodismo. Mientras tanto, yo creo que ya en segundo de carrera ya me contrataron directamente en Europa Press Televisión, hice televisión. Estuve en la agencia un montón de años, mientras me sacaba también, terminaba la carrera de periodismo y hice los pinitos en criminología, que cuando vi la primera diapositiva con el señor Luis Frontela, dije, uy, esto no es para mí, y salí Normal. corriendo Es que cualquiera debería, madre mía. haciendo criminología, pues sí. Uf. Y nada, y estuve trabajando en Europa Press un montón de años en televisión. Y luego estuve también de corresponsal de prensa de Hachette Filipaki, justo la que ahora es mi empresa, pero era la antigua empresa. Ujú. Em, y ahí tenía toda mi vida hecha. Y entonces pasó un poco una cosa y fue por lo que me fui a París. O sea, yo... Una cosa, el amor. Dilo. El Bueno, amor. fue todavía más complicado que eso, pero sí, Bueno. fue por amor un poco. Me enamoré de una persona y entonces dije, pues yo me voy a París. Me lié la manta a la cabeza y dije, ¿por qué no? Me voy a París. Pero claro, yo me iba a París, tenía que dejar mi Todo. trabajo, mi casa, toda la vida que llevaba ya allí y no tenía absolutamente nada. Entonces fui a pedir una beca que me concedió una entidad bancaria, tampoco la voy a nombrar porque tampoco estás aquí para hacer publicidad, pero esa entidad bancaria me concedió una beca doctoral. Y entonces me fui a París Ujú. a eso, pero bueno, me fui a París y yo decía, con esa beca no me llega para absolutamente nada. Normal. Entonces dije, yo tengo que trabajar en algún sitio. Mientras tanto, ya allí el periodismo no puede hacerlo. Entonces, una amiga, me acuerdo que me dijo, pues están haciendo un casting para trabajar en París. Y yo, pero ¿para París? ¿Dónde? Y era en Madrid el casting, me acuerdo. Sí, sí, es un casting para, entonces llamaba Euro Disney, no Disneyland Resort París, para Euro Ujú. Disney. ¿Para Euro Disney? Oye, bueno, Qué ¿esto qué divertido. será? Eso está bien, esto es muy divertido. Y me vine a Madrid, me presenté en ese casting en el que yo hablaba entonces poco francés, muy poco. Menos mal que el que Madre. lo tocó, porque íbamos haciendo el casting de 2 en 2. Y entonces menos mal que el que me tocó a mi lado Sabía mucho. sabía bastante menos que yo. Menos iba a decir yo, digo, sabría menos que lo dejó Entonces, al bien, ¿no? claro, efectivamente, Que cuando ya le preguntó, o sea, ¿qué âge as-tu? Que es qué edad tiene, le dijo, je m'appelle Jérôme. Entonces dijo, "Bueno, este me gana a mí por goleada". Te lo Así que puso nada. fácil. Y entonces me hicieron esa prueba, que fue unas cuantas cosas, tal, qué haces, qué estudias, en qué trabajas, qué tal, y me dijeron, estás seleccionado directamente, total, que yo ya me iba a París, pero claro, yo no sabía que me iba a París. Eh,
en absoluto, no sabía a lo que me Qué iba. Me fuerte. habían cogido a algo, me habían dicho, sí, sí, estabas aquí, tienes que estar tal día, tal, no sé cuánto. Y ya me estoy explayando porque ya estoy contando un poco otra cosa de ahí, ¿no? Pero bueno, luego si queréis volvemos a lo que hice en París o lo cuento ya directamente, Tú como cuéntalo, queráis. Cuéntalo. como te salga, como a ti te Porque salga. pues, me he saltado una cosa de la carrera profesional a esto. Pero bueno, es por ir un poco por tiempos. Nada, cuando llegué allí, mi sorpresa fue, ¿Qué tuviste que hacer, Alberto? pues, a ver, era una cosa, era muy curioso, estaba muy bien porque se llamaba AT, el programa AT, que es Haute d'Accueil Touristique, HAT, y es un programa que hacía la empresa Disneyland Resort París con el Ministerio de Affaires Français de Trabajo. Entonces, realmente, aparte de que te sacabas, digamos, una diplomatura a la vez que trabajabas y hacías las prácticas en la empresa, que era Ya. Euro Disney, ¿vale? Ujú. Entonces tenías que pasar por las tres patas del parque, Vale, que son eh, restauración, vale, merchandising y atracción, vale. las atracciones. Y la primera me tocó a mí, es restauración. Y yo me vi, después de haber sido periodista, trabajé en la tele, de hacer todo, y de irme a París por amor, me pusieron a trabajar de camarero en Wild West Show, que es un show que hay de Buffalo Bill en Disney Village. Wow. Muy tú, vinteño, te iba. Y me acuerdo que el primer día, bueno, hicimos la presentación y de momento me colocaron una bandeja que pesaba como unos 732 kilos. Una bandeja. Me sirvieron 40.000 pollos asados y Ibas y repartiendo. chili con carne. Y ese era mi trabajo. Estuve así durante 6 meses, repartiendo chili con carne y pollos asados. Chile con carne por amor. Chili con carne por amor, dice, es verdad. Chili con carne con amor. Y nada, y ya luego, después de esos 6 meses, bueno, fue una locura porque yo, claro, yo veía que había caballos abajo y decía, están mejor esta gente que yo sirviendo pollos. Claro, yo montaba caballo desde pequeño Ujú. y yo decía, pues yo quiero entrenar a los caballos, mejor estar entrenando a los caballos que servir y tal. Oye, que todo es muy digno, Sí, ¿eh? sí, O sí. sea, pasé por Pero te cocina, veías pasé por más todo. con los caballos. Y allí que, bueno, le fui a hablar con el manager de la equitación y le dije que yo quería trabajar entrenando a los caballos. Y Y claro, te lo concedieron. él me dijo, eh, ya tienes el Galop 5. Galop 5 es el título francés, ¿vale? Para montar Ujú. al caballo. Y entonces le dije, no, no, no tengo el Galop 5. O sea, no. Entonces ya me iba desilusionado y cuando me iba, claro, él me escuchó hablar en un francés perfecto en ese momento y entonces, claro, me dijo, qué raro, ¿este acento de dónde es? Es todo lo contrario, ironía. Y entonces me Muy dijo, ¿de dónde eres? Y yo dije, yo soy de Jerez. Y me dijo, mañana a las 5:30 de la mañana empiezas. O sea, me dio el trabajo Ostras. directamente porque compraba todos los caballos, los compraba en Jerez. Jerez de la Frontera. O sea, Claro. Pues qué conocía casualidad, perfecto. Fue también una te digo. casualidad y tal y cual. Así que entonces pasé de servir pollos y chili con carne a montar a caballo, a entrenar a los caballos, eso sí, a las 5:30 de la mañana. Wow. O sea, que tampoco era tan cool el Ujú. trabajo. Pero a mí me interesa un poco el salseo. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, ¿te arrepentiste o en algún momento De irme ¿Mereció allí, la pena? ha sido sin duda, y lo puedo decir, vamos, la mejor experiencia que he tenido en mi vida. Qué maravilla. Sí, sí, porque luego fueron muchas más cosas, ¿no? Esto, luego hubo una tienda, una boutique, luego estuve en Star Wars, en la atracción de Star Wars, o Sí, sea, pero que al final, o y, sea, y aunque pasó una cosa que es donde tú quieres llegar, que lo sé, No, quiero que cuentes lo que tú quieras, pero que me parece bonito que pese a que, digamos, eso pues no funcionó, pues el buen recuerdo que te llevas y que no te arrepientes de haber, o no, sea, en absoluto. A ver, no me arrepiento en absoluto. Primero porque efectivamente fue enriquecedora lo que más en mi vida, una experiencia de conocer a tanta gente de 190 nacionalidades diferentes, aprender idiomas, eh, con esa edad además, ¿no? Que te estás relacionando con muchísima gente, me pareció de verdad una experiencia maravillosa, o sea, no me arrepiento en absoluto. Es verdad que yo fui, digamos, con un objetivo que era pues comenzar esta relación que habíamos empezado en Sevilla y que seguía en París,
pero cuál fue mi sorpresa que al llegar la primera semana, pues esa persona ya no estaba para mí, estaba con otra persona. O sea, fue al llegar. O sea, ni Sí, siquiera sí. Fue nada pudiste más estar llegar. juntos Te en... Fue nada más rompieron el llegar. corazón, empezaste a servir pollos, o sea, te vino como todo junto. Y aún así le sacas una moraleja bonita. ¿Nunca le echaste en cara que te debía algo? ¿O no? Jamás. No, porque yo Porque las cosas hay que creo... hacerlas... No, y porque, pues que posiblemente sea el amor de mi vida, tampoco pueda reprocharle nada y lo seguirá haciendo. Entonces, Ay, es Ay, que lloro con esto. Es que no. total, no me lo esperaba. ¿Crees en el amor de tu vida? O sea, Sí, ¿crees que siempre que hay un tenemos, amor de nuestra exacto, vida. tenemos un amor de nuestra vida? uf, qué pregunta. Porque yo me he enamorado tantas veces. Joder, pindeño. No, no. Yo digo siempre me he enamorado, me he dicho tal, y no sé qué. Y efectivamente yo creo que no. Yo creo que siempre hay alguien que te marca para siempre. Y sí que creo que hay una persona que, que va a hacer huella en tu vida y que puede ser con la persona que estés en ese momento o no, que también eso es muy triste. Pero puede Totalmente. pasar que estés con una persona y no sea la persona que te ha marcado o que porque la vida te pone muchos impedimentos y Pues qué demás. rabia. Eso. Pero sí, yo creo que hay que luchar por el amor y yo sigo todavía en ello, ¿eh? No he desistido. Muy bien. Ujú. Con Por esto es este un amor, mensaje para decir que Pindeño está... por este amor, no por ninguno más nuevo. Ah, que Quiero sí, decir, es un mensaje es- para él. Es un mensaje para él porque le escribimos directamente y se lo decimos y es eso. bueno, ya lo sabes. Ponemos aquí, Madre, ponemos aquí, arroba, dice que ya lo sabe. llama ya. A ver, que esa historia es mucho más complicada, ya lo sabes. Sí, Es lo una sé. Pero sigues, historia- Pero- sigues en contacto con la persona. Pues hemos vuelto a retomar el contacto después de muchos años. A ver, llevan Qué así, bonito. retomas, no retomas, o sea... Sí, sí. ¿Vas a escribir un libro, por lo menos esto? Que esto te lo digo totalmente en serio. Sí, efectivamente. Bueno, llevo 7 años intentando terminar una novela que es un poco entre, no iba a decir ficción porque es un poco biográfica, solo que duele mucho a la vez a la vez que Ya. la escribes. Pero sí, estoy preparando una Ay, novela No, sobre, no, es No que lo es sabía. obligatorio. Yo sobre esta quiero. historia, por eso tampoco quiero despejarla Claro, claro, muchísimo. claro. Vale, vale. Bueno, le contactaremos para que vea el episodio, por lo menos. ¿Entiende español? Bueno, sí, sí lo Sí, conocías enseguida. claro, Bueno, sí, sí, es sí, perdón. profesor de español. Joder, pues lo va a Es entender francés, perfectamente. pero es profesor de español. Vale, vale. Sí. Y bueno, pues volviendo un poco a la actualidad, ¿no? De tu historia del pasado, un poco tu trayectoria. Aunque bueno, ahora si quieres, Claro, es que no he venga, terminado de contar. Ya me he pasado cuéntanos. de París, ya hemos visto de París. Resulta que yo estoy allí unos años y ya Vale. yo me vuelvo a España hasta que un amigo me dice que están buscando periodistas para el grupo Prisa aquí en Ujú. Madrid. Y a partir de ahí fue como me llegué a Madrid, me cogieron y hace ya de esto 21 años para 22 años que llevo en Madrid. De ahí he pasado del país, he trabajado en el grupo Vocento, varias revistas, luego pasé a ser jefe de sociedad de Vanity Fair durante muchos años en Condé Nast y de Vanity Fair he sido redactor jefe de Vogue Vogue, que si no nos dicen algo. Vale. Vogue. Vale. Durante otros años hasta que me fui como redactor jefe también de Harper's Bazaar, que es donde estoy ¿Dónde ahora. estás ahora? Inciso, perdona, ¿te Sí. ves volviendo al pueblo o te ves en Madrid? A nivel profesional es muy complicado, mi pueblo. Claro. Pero, Es por muy ejemplo, complicado. o jubilarte o a largo plazo, ¿crees que ese será tu sitio o que tu sitio es ya Madrid? Es que yo no sé si mi sitio es Jerez o es París, no lo sé. Ojalá fuera París. Es que yo creo que te hemos pillado justo en un momento que, madre mía, es que, bueno, ya hablaremos. Sí, Los sí, ojos le sí. hacen chiribitas. Sí. Pero sí, volvería a Jerez. Jerez es mi ciudad, amo Jerez, me encanta. Lo que pasa que a nivel profesional es una ciudad que no te da no te abre las mismas puertas que te puede abrir una ciudad como Madrid, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Es complicado. Pero Ujú. volvería. Y bueno, pues volviendo un poco eso a la actualidad ahora que estás de redactor jefe en Harper's Bazaar y después de toda tu trayectoria, ¿qué diferencia Harper's Bazaar de otras revistas? No te voy a decir cuál es mejor ni cuál es peor, pero ¿qué diferencia unas de otras? Y bueno, también un poco preguntarte, porque la gente se preguntará, la gente que no se dedica a esto, un poco cómo seleccionáis esas historias. Decías antes que eras el apagafuegos.
¿Cómo es un poco el funcionamiento de la revista a nivel de contenidos? A ver, yo creo que Harper's Bazaar se destaca básicamente de las demás, aparte de que es la revista, y esto es así, la revista de moda en activo más antigua Ujú. del mundo, es porque también ha tenido un ADN muy especial esa revista y lo sigue manteniendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que hemos querido hacer, tanto la directora Inmaculada Jiménez como yo, hemos querido hacer de esta revista que tenga ese mismo ADN con el que se ha hecho toda la vida en Estados Unidos, ¿no? Porque a la Ujú. base es una revista americana que llegó a España hace solo 15 años. Entonces, ¿cuál es el ADN que tiene Harper Bazaar? Porque a mí me parece que vamos a hablar de la moda o vamos a crear editoriales de moda, pero que hablen de la actualidad, de la cultura, de la sociedad. O sea, desde la literatura, enfocamos mucho también la revista desde la literatura, apoyamos el arte, la cultura, como creo que ninguna otra. No significa que no lo hagan otras revistas, sino desde otro punto de vista, de otra perspectiva. Yo creo que son Ujú. historias con alma siempre. Hay parte de todo lo que hacemos nosotros que tienen que tener alma. A mí me llama la atención. ¿Por qué elijo una historia, no elijo otra? Porque necesito que hay algo de belleza ahí, hay algo que me mueva, que me conmueva, que realmente diga, esto es Harper Bazaar, ¿no? Y justo ese alma del que hablas, si tuvieras que decir, por ejemplo, la portada más difícil y la más divertida un poco en tu trayectoria en Harper, si pudieras recordar o mencionar alguna especial, tanto para O de bien. la que estés más orgulloso, a lo mejor de que te costó más conseguir, no sé. A ver, difíciles todas las que tengan que ver con agendas internacionales Ujú. y con egos internacionales. Son muy Ya. complicadas. Y quizás la que sea la que más orgulloso me ha podido sentir en Harper's, ¿verdad? Me Sí. habláis en Harper Bazaar. Bueno, Puedes no fue mencionar portada otras si tal, quieres, ¿eh? pero bueno, es que en Vanity Fair, la época de Vanity Fair también he tenido muchas experiencias y graciosas y no tan graciosas. O sea, hubo un torero que vino con su estoque a intentar darme. ¿Se puede decir el nombre? ¿O iniciales? ¿O nada? ¿O lo dejamos en torero? Lo dejamos en torero. En un torero, creo que ni siquiera en activo. Pero un torero, sí, bueno, ¿Pero qué pero. pasó con su estoque? No, bueno, pues yo le hice una entrevista y claro, pues es lo que tenemos los periodistas, que grabamos y tal como grabamos, está todo grabado. Entonces, cuando transcribes esa Sí. entrevista, Y dice, luego se ven, ya no se uy, gustan ya no se tanto. gusta, ¿qué he escuchado aquí? Qué raro, tal. Y entonces había dicho cosas, pues, bastante heavies, que se publicaron. Empezó por la mañana todas las televisiones a sacar la entrevista de esta persona hasta que pues, se había cabreado y llegó con su estoque Mm. a buscarme la ¿Te han relación. llegado a Oh, wow. denunciar? He tenido una denuncia y la hemos ganado. Sí, tuve una denuncia con una, con la marquesa, una marquesa. Tuve. Cuántas historias. Bueno, decías una cosa interesante que era de lidiar con los egos, que yo entiendo también que en tu profesión has tenido y tienes Ujú. que aprender de ello cada día. ¿Dirías eso, que es una de las cosas más difíciles de... Lidiar con los egos siempre. Sí, Y sobre todo, ¿sabes una cosa muy, muy importante? Ya no solamente con los egos del talent en cuestión, sino del equipo que rodea a ese talent. claro. Lo hemos hablado muchísimo. Bueno, es que ahora, Sí, ¿no? ahora O sea, y hablaremos. es muy complicado eso a Sí. veces, ¿eh? Pero porque a veces lo complican más, ¿no? Los Siempre, intermediarios que no el personaje o el siempre. entrevistado en sí. Y a veces eso incluso te lleva a pensar mal de un personaje en concreto Totalmente. y cuando lo Dios, es que lo conoces, hablamos tanto, claro, eso. y cuando conoces ese personaje te das cuenta que, pero Ujú. si no tiene nada Sí. que ver con Odio lo. generalizar, pero es una realidad. O sea, son piedras en el camino. Y Sí. al menos en mi corta experiencia, muchas veces perjudican más que ayudan. Porque luego hablas con la persona y te dice, jolín, pues si yo lo hubiera hecho o te lo hubiese contado, o claro que sí, sin problema, no tenía ni idea. Es que ni siquiera el mensaje a veces llega. No, no, es que no llega o llega, es el teléfono escacharrado Distorsionado. o incluso sale de ese equipo, voy a pedirle 12 de rosas blancas y 12 toallas blancas, porque lo ha decidido el equipo. Y claro, cuando te llega esa petición ridícula, te das cuenta que el talent no ha pedido eso, ni
Claro. O sea, y incluso se queda impactado porque tiene allí 12 ramos de rosas blancas, ¿Eso es ¿sabes? real que te lo han Eso es pedido? real. Sí, sí. Hay una... Esto lo voy a contar, me da igual. Venga, vamos. Hay Cuéntalo. una producción de portada que se hizo, esto es en Vanity Fair, que ha sido, sinceramente, de lo más difícil que yo he hecho ever. O sea, Ujú. a nivel entrevista, a nivel producción y tal, ¿eh? Entonces, recuerdo que viajamos a Miami, o sea, y el equipo nos dijo, nos pasó, el equipo de producción nos pasó una lista de peticiones del camerino. Ah, no es exagero porque además lo podéis leer. Voy a contar quién es. O sea, la portada era Paulina Rubio. Yo no sé si ella lo pidió directamente, pero el equipo de Paulina Rubio nos hizo, pues nos dio como una lista, yo no sé si eran casi 40 cosas diferentes. Botellas de agua Fiji, toallas blancas, Dios, sushi, increíble. o sea, unas cosas rarísimas, rarísimas, hasta mini bolsas de hielo, una cosa muy rara, muy rara. Entonces, alucinamos a nivel de equipo de producción, esto es muy fuerte, viajamos a Miami, hacemos la entrevista un poco complicada, todo y tal, no sé qué, y eso se puede leer, pero yo arranqué mi texto con las 49 peticiones que me dijeron para hacer Madre la mía. producción y arranqué tal cual el texto. ¿Te reclamaron algo luego? No, pero me llamaron, tuve una llamada de la discográfica en plan de, ¿y esto por qué? Porque vosotros mismos No sois te los que lo habéis avergüentes, es pedido, lo que claro, sois haces. vosotros los que habéis pedido. Bueno, es que es que a lo mejor no es ni Paulina quien ha pedido esto, si sois vosotros, ¿sabes? Sí. Pero ¿Y dice en mucho. alguna ocasión te ha pasado de petición de que esto no lo publiques o no? ¿O has tenido libertad siempre absoluta de publicar todo lo que te han contado? Porque en alguna ocasión, a mí es una de las cosas que más me molestan del trabajo, que tú vas a entrevistar a una persona y a lo mejor te dicen, de esto no me preguntes, de esto tampoco. Y es como si tú te expones o quieres hablar, tienes que, ¿no? Claro. Tener las consecuencias. O que luego te piden, también me ha pasado, y nunca lo he hecho, imagino que tú tampoco, que te piden leer el texto antes de publicarlo. No, es que eso, y Bueno, además, eso es una eso cosa que ofende. debemos abrir un debate, Totalmente. creo. Que me parece... Estamos yendo atrás, pero muy atrás, o sea, quiero decir, ¿desde cuándo? Se Es han una falta de pasado respeto total, total, total. total. Sí, porque... Te sientes que están Eso infravalorando tu es. trabajo, que no Claro, confían tu en ti capacidad o que... profesional, ¿no? Pero también hay ciertas, o sea, o a nivel más institucional o no sé, como esferas que sí que se permiten o que es obligatorio, tienes que dar por hecho que eso se hace. Pero Marina, incluso te piden por anticipado el cuestionario. Sí, Pero Sí, perdona. totalmente. O sea, todo. yo me cabreo mucho en mi redacción Todo. muchas veces cuando hay que Sí. pues, ser las redactoras también Sí. algunas veces y nos ponemos, o sea, nos enfadamos O sea, para bastante. ti es una regla, entiendo, y línea roja no enviar nunca nada antes, O por sea, mucho que sea intentamos la persona más... intentamos que no, a veces no te digo que no lo Por hemos eso digo, hecho es que hay porque a veces que hay veces que nombres hay que... nombres que te interesan más a veces tenerlo que no Sí, tenerlo porque no le han mandado el cuestionario previo. Me parece mal, me parece además que creo que no deberíamos caer en eso. Es una cuestión de, pues, vital del periodismo, Sí. ¿no? Y lo que tú has dicho es igual también, o sea, intentar que tú me estás dando una entrevista, Ujú. estoy en on, eh, Es lo que está aquí hay. grabado, quiero decir. Sí. Es verdad que depende, yo a veces creo a la hora de hacer una entrevista, intentas crear un clímax bonito, tal, Ujú. ¿no? Y entonces, a veces coges confianza muchas veces con ese personaje, Ujú. tampoco quieres herirle muchas veces con lo que ha claro. dicho. O sea, yo creo que todos vamos a una, o sea, no creo que nadie quiera que salga mal, entonces si todos ponemos de nuestra parte, Sí, bueno, pero también pues te encuentras a periodistas por el mundo que quieren hacer daño y que hacen entrevistas para hacer daño. Yo no te digo que no, o publicaciones que lo han hecho así. Pero es verdad que tenemos que al final somos personas, ¿no? Quiero decir, somos humanos y todos tal. Pero claro, otra cosa es que te haya dicho algo y luego te diga, no, eso no, por favor. O se enfade porque has puesto algo que ha dicho. Ujú. Perdona, eso lo he dicho. sí. Eh, pero también lo que quiero decir con esto es que sí que creo que deben respetar más ese sentido del periodismo y decir no, ¿sabes? También, mira, hace muy poco estuve entrevistando a una de las Women of the Year de Ujú. este año de Harper's Bazaar, que ha sido hace 2 semanas, Sí.
y estuve en su hotel entrevistándola y cuando le hice una pregunta, me hizo así sobre la grabadora, bueno, sobre la grabadora, ahora es el ¿El móvil? teléfono, Sí, ¿no? eh, me hizo y me dijo, esto te lo voy a contar, pero es para ti y para mí, Ujú. no para que lo publiques, para que lo entiendas, porque esto. Sí. Y bueno, me pareció A mí eso me parece diferente, A mí ¿eh? también me lo han correcto, hecho Sí, y yo lo, ahí efectivamente, y lo incluso me entiendo. parece a y veces lo hasta entiendo. Sí. qué clima tan bonito, qué conexión o qué feeling estoy creando con el entrevistado o entrevistada, que mira, que le apetece contarme esto, eso me parece Y diferente. es diferente, al Totalmente. final lo respetas, ¿no? Porque al final es como, Sí. no comprendo por qué no quieres hablar de esto y te dices, bueno, pues mira, te lo voy a contar a ti, pero a ti para que sepas por qué no quiero seguir con esta historia o hablando de esto, Ujú. pero nada más, no quiero que lo pongas, hombre, también yo creo que no Sí, debemos ser malos por ahí, eso ¿no? digo que somos... Como periodistas. Eh, que también quería decir que yo en cierto modo también entiendo a veces ese miedo que tienen al principio, cuando a lo mejor entras en contacto con ellos, ¿no? Que van un poco con reparo y demás, porque es verdad que en una era en la que estamos con el clickbait, que hay titulares sensacionalistas y demás, queríamos preguntarte un poco qué no harías nunca por subir las métricas o por conseguir más visitas o por... o sea, ¿cuál sería tu línea roja que jamás traspasarías? Pues yo creo que la ofensa, fíjate, directamente, o sea, yo no ofendería a nadie, no, gratuitamente. Creo que no. Creo que nosotros en Harper Bazaar, por ejemplo, lo que hacemos es intentar elevar a todo el mundo, a todos los personajes. Ujú. Es nuestro boot, o sea, lo cogemos, por ejemplo, ¿qué historias son Harper Bazaar? Pues depende, porque a lo mejor hay historias decimos muchas veces una cosa en la redacción que nos hace mucha gracia, que es vamos a bazarizarla a este personaje o tal. Y me hace mucha gracia porque, ¿qué es bazarizar a ese personaje? Pues a lo mejor es Empoderarlo, sacar, ¿no? sacarlo a lo Sacar su mejor mejor, ¿no? versión. de su zona de confort y vestirlo de otra manera como nunca se ha vestido y tal y cual. Y yo creo que son las historias que a nosotros nos mueven, nos conmueven. Qué bonito. Nunca caería en el término de la ofensa o del, perdona de esto, pero me parece gracioso, del mamarrachismo. O Sí. sea, Sí. no, que no significa que alguna vez digas, "Ay, se nos ha ido de la mano, pero no queriendo, quiero decir, ¿no? Ujú. Pero sí, yo creo que nunca cruzaría esa línea. ¿Y qué es ahora, qué dirías ahora que es tendencia por ejemplo, en las revistas de tu sector? No sé si las tendencias mandan sobre las revistas o las revistas sobre las tendencias. ¿Qué dirías? Mira, voy a dar una respuesta que creo que es graciosa. Las tendencias son como los adolescentes, que crees que son los que mandan, pero siguen viviendo todavía en tu casa. Esas son las tendencias. Sí. Eh, y yo creo que la tendencia está en la calle, pero a la tendencia tienes que darle un sentido, tienes que darle una voz. Y somos nosotros también los que le damos editorialmente un sentido y una voz. Al fin y al cabo, la tendencia se queda en redes sociales con hashtags desordenados. Y yo creo que es un poco, por eso te hago esta metáfora de las tendencias a veces son como adolescentes que se creen que son los que mandan, Ujú. pero sigues viviendo en tu casa, entonces como, bueno, a ver, Calma. hay que empaquetar eso, ¿no? De alguna Y manera. ahora que has mencionado las redes sociales, Justo. ¿cómo ha cambiado tu trabajo ahora que todo el mundo opina de moda, que todo el mundo es estilista, ¿no? En redes, que todo el mundo comparte looks y demás? A ¿Cómo ver, lo has vivido? yo creo que estamos aquí como muy serios y esto sabes cómo me conocéis un poco, Sí. soy más distendido y por ejemplo yo hay personajes en Instagram que, o sea, Hombre, es que era un tema que cómo lo llevas. o sea, Justo es que lo hablábamos incluso con el diseñador antes de que vinieras, de que es que hay que estar. Entonces yo creo que todo el mundo se ve un poco en la disyuntiva de hay que estar, pero es que a lo mejor tienes que convivir con cosas que dices, tío, es que a mí esto no... Que a nosotras nos pasa también, porque, bueno, y a ti como periodista, ¿no? Que vemos que todo el mundo quiere dar noticias, todo el mundo quiere comunicar, pero no es lo mismo que ser periodista, ¿no? Pues imagino efectivamente, es que es que eso. el sector de la moda igual. O por ejemplo, Ese- tienes que un evento y tienes que invitar a gente. Pues yo lo digo, o sea, supongo que pasará también en Harper's, pero hay eventos, yo que sé, unos Goya, unos Forqué, unos Feroz. Es sorprendente que el grosso de la lista de invitados sean influencers, pero que aún encima, lo gracioso de esto es que aún encima tienen la suerte de ir a unos premios como los Goya, por ejemplo, que a mí me encantan, y la suerte que te pregunten, oye, ¿cuál ha sido tu película favorita, chica? Quiero decir, tienes la suerte Prepáratelo. de ir, que es Y ni las han prepararte, ir al visto. cine, joder. Entonces, y aún encima me dices, ay, pues es que no las he visto todas. Entonces,
O sea, nosotros al final nos estamos alimentando hacia un camino que no sé. Entonces entiendo que este tipo de fiestas, no lo sé, ¿eh? O sea, pregunto de cuánto domina esta gente. Pues cada vez también hay más dentro del fotocall, hay mucho influencer también dentro del fotocall. Claro. A ver, esto es un tema para hacer 3 podcasts Totalmente. diferentes. El influencer versus el periodista. Yo recuerdo que hace unos años, hace bastantes años, me llamaron para participar en una mesa redonda en la escuela de comunicación. Y era esto, era periodista versus influencer, ¿no? Y entonces estaban todavía surgiendo y tal, ni siquiera todavía es lo que hay hoy, ¿eh? Lo que mueven. Lo que mueve, todo lo que se mueve, ¿no? Eh, y me pareció curioso porque yo iba como el periodista despechado que va en contra de los influencers. Y voy a sacar mi espada láser y voy a darle una caña aquí en esta mesa redonda a todo el mundo que se va a quedar helado, ¿no? Y, y así lo hice, creo, esa vez. O sea, hablé de cosas que para mí no tienen sentido. O sea, yo es que recuerdo que había una chica que estaba sentada a mi lado que dijo literalmente en esa mesa redonda que escribía, atención, de salud, de motor, de moda, de belleza. Lo dijo así, ¿eh? O sea, esa fue su Tan tranquila, ¿no? presentación. Y psicóloga y coach. Y Porque claro. ahora hay mucho coach. Entonces, eso Claro, también, bueno, ¿no? coach es lo primero. Que si no eres coach, no eres nadie ahora. Autoayuda y Ya, eso emprende está y clarísimo. todo va. Entonces, claro, yo le dije, mira, perdóname que te interrumpa, digo, pero me parece que tienes que ser, o sea, o Severo Ochoa o alguien, o sea, inteligentísima. Total. Porque que sepas escribir y todo. hablar absolutamente, o sea, con propiedad de todo, bravo. Pues no, claro, efectivamente, no. Ya. Yo estoy Y que hablando que son hace temas. mucho tiempo. No, no, pero es hace que eso es ya muchos ahora. O años. sea, como si lo cuentas que Sigue esto pasó pasando. ayer. Sigue pasando. Temas políticos. Ahí está la diferencia donde eh, yo veo. Bueno, o sea, quiero Que decir, creo que hay que saber quién es influencer y por qué. O sea, yo que sí que creo que no todo vale, ¿no? A la hora de las redes sociales y hablo de todo y ahora te presento una campaña de un champú, igual que te estoy presentando el nuevo coche, ¿sabes? Que ha salido. Entonces, a ver, no todo el mundo vale para todo, ni sabe hablar de todo, ni tal y cual, pero sí que hay gente que deben ser voces, o no que deben ser, sino que pueden ser voces oficiales. Ujú. Y de eso sí también existe. Hay que buscarlo y hay que encontrarlos. Pero hay voces oficiales también sobre esto. Sobre la moda, también de vez en cuando. Hay más humorísticas que me gustan mucho, como Celimonde. claro, ¿no? Si al final o sea, está muy bien y al final lo que te responde, pues los periodistas es tú eliges a quién escuchar. O sea, al final el poder es tuyo y tú eliges a quién escuchar. Entiendo que para gente más madura sí, pero si tienes 15, 16 años, Ya, es más complicado pues lo que... discernir. Claro, claro. ¿Qué influencer o creadores de contenido consume Alberto Pinteño? A ver, ya te he dicho una, os he dicho Celimonde. Celimonde para mí es muy, a ver, es muy graciosa. No sabes, Y contenidos no de sé, perretes. Que también... totalmente, todo el rato. El algoritmo es lo que tengo, me sale todo el rato perretes. Igual que a mi amiga le salen monos, no sé por qué. A mí me salen perros ¿A ti qué te y sale, Marina? A mí, pues temas de comida. A mí también recetas, gastro mogollón. también. Temas Sí. de... Y luego yo visito mucho, bueno, es que no sé cómo es, Nicolo, pero yo le digo Nicoleo, Nicoleo, ¿no? que para mí es la mejor cuenta de Instagram. Vamos, me encanta, es de viajes, sobre todo Italia, que me encanta Italia, y es el contenido que más visito. Y bueno, aquí hay influencers que algunos me caen bien. Eso digo yo, O pero sea, ¿por qué visitas, por ejemplo, a ese influencer? ¿Qué es lo que te aporta? risa. O sea, por ejemplo, si tengo que tener un influencer, Telmo Drenado me cae bien. A veces veo creo que hace una publi guay, creo que es coherente con su discurso. A ver, no lo conozco, o sea, hablo de lo poco que Ya. veo, pero que es un creador de contenido que a mí, por ejemplo, me caería bien, pero porque, ya te digo, no es lecciones morales de influencer hablando de contenido político. Sí, es más entretenimiento, ¿no? No sé. Y luego hace cosas súper chulas, ingeniosas de La publi. publi. A mí me parece alucinante cómo ha evolucionado la publicidad, porque ahora se lo están currando mucho más. Y yo me he comido publis, antes como que lo veías venir, ¿no? Pero ahora como que yo creo que les han obligado Sí. a ser más ingeniosos
Y la verdad que Ya hay te algunos que veo. lo hacen muy bien. O sea, Es que, verdad. que sí que se lo curran de verdad y te cuelan la publi sin verlo Dinos venir. algún creador de contenido que te caiga bien, mal, o que hayas tenido algún... o que hayan querido aparecer y hayas tenido que decir, oye, no, esto no, ¿Te no es tu contactan sitio. mucho para salir en la revista? Sí, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Te contactan o también te asaltan cuando estás en un evento, en una Ya. cena y tal, y se enteran que eres el redactor jefe de Harper Bazaar, entonces ¿Sabes leer a sí, esa gente que va como buitre? siempre. Y tú también, vamos, lo sabemos leer perfectísimamente, tenemos muy claro. Sí. Pero sí que ha habido gente que me ha llamado, influencers que me ha llamado mucho la atención. Hay una estirpe que es muy graciosa y que a veces es como, por favor, prepárate las cosas antes, Ya. ¿sabes? Un ¿Hay, pelín. hay cabida para los influencers en Harper Bazaar o no? Como Hola, que por ejemplo Hola ha cambiado mucho su contenido y ahora, ¿no? Aparecen en las portadas ¿Sabes qué muchos. pasa? Que si no estaríamos dándole la espalda a la actualidad también, Ujú. ¿sabes? Sí, Por eso mismo lo que he dicho, hay de todo y hay de todo tipo. sí. Con lo Hay que cual no seleccionar bien. hay que saber seleccionar. Nosotros hemos hecho un coral, un reportaje coral hace relativamente poco y creo que llevamos influencers, pero porque son influencers con una historia detrás que les Sí. avala, ¿sabes? Ujú. Que O haces sea, un filtro importante sí, para... sí, 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 lo intentamos hacer, ¿no? Siempre hay un poco de todo, pero sí es verdad que intentamos que... Y como sabemos que esto también, yo creo que nos ha pasado a todos, que esto también es bonito, que es, al final es un mundo muy superficial en el que te mueves, y a lo mejor esperas de alguien que va a ser pues un estirado o estirada, superficial o tal, y luego lo conoces, es como una cura de humildad, ¿no? Entonces, Ujú. Sí. ¿alguien, podrías destacar a alguien que te hayas... Pero no influ, ¿no? Te voy a No, contar que de es... un personaje, de un Sí, de talento. quien quiera. Y te voy a contar esa historia porque yo creo que es un poco la que más me ha marcado ever. O sea, fue una historia muy bonita, pero claro, al principio yo iba asustadísimo. O sea, esto que hemos vuelto a decir que antes del equipo, ¿no? Sí. O sea, me nos pusieron unos impedimentos. Bueno, esto fue por Sofía Loren. Ujú. Sofía Loren, claro, para mí, yo ten en cuenta que hace muchísimos años mis padres, que bueno, que han trabajado en el cine y tenían cines y tal, o sea, mi familia, perdón, nos encerraban los niños, ellos querían salir y entonces cogían, nos encerraban en el cine, literalmente, en unos cines en Ujú. Jerez, encerraban allí, nos ponían una película y ellos se iban de copas. Entonces, claro, allí no nos Qué ponían castigo modo más de... guay. Claro, y entonces Totalmente. al final consumir cine pues me viene desde pequeño, ¿no? Me acuerdo que yo, me acuerdo, es que no se me olvidará nunca, una de las primeras veces o sea, uno de los primeros recuerdos que tengo fue la película Matrimonial Italiana de Sofía Loren. Y un poquito subida de tono para niñas de 8 o 9 años, así. Entonces, pero que, no sé, ponga esa película que tienes ahí, no pasa nada. Ya. Y entonces para mí Sofía Loren es un mito, ¿no? Es un mito viviente. Y cuando me dijeron, vamos a contactar con ella, a ver qué tal, a ver si podemos entrevistarla, vino el equipo de Giorgio Armani, porque fue por Giorgio Armani, y bueno, era bastante complicado todo, o sea, no se la puede saludar, no se puede mirar a los ojos, son unas cosas. Madre Cuando mía. llegue de la habitación tienes que estar, yo me De parecía que iba a pie, con la entrevistar, chaqueta o sea, cerrada, ¿no? no sé, al sultán de Brunei, no sé a quién me iba a entrevistar yo, o sea, una cosa exagerada, exageradísima. ¿Y cuál fue mi historia con ella? Que al final, cuando llegó directamente, fue la tía más simpática, agradable, humana, cercana que yo he podido entrevistar, pero mucho, mucho, o sea, hasta el punto que yo creo que me dijeron, vas a tener 15 minutos de entrevista, tuvimos 2 horas y media, Madre Es mía. que cuando dos pasa esto es horas un y Es lujo. media, mágico. que 2 horas y media son muchas Sí, horas, sí, sí. hablando de todo, o sea, de estas ya que hablan absolutamente de todo, tal y cual, y acabamos, por unas preguntas que hicimos, acabamos llorando. Qué Fíjate. bonito. Y Oye, ella qué se sacó su bonito. pañuelo, perdón, que creo que le he dado al micro, se sacó su Qué bonito, pañuelo Pero es y lo mágico de este trabajo, ¿no? El tener ídolos o gente que a la que admiras por su trabajo, por su trayectoria, y luego tener la oportunidad de poder sentarte con ellos a hablar, Y ¿no? que es vaya así de maravilloso. bien. Y que luego vaya así de bien, Efectivamente. claro. Que no te Que tú decepcione, ¿no? digas, y que todavía al final, al revés, lo que te creas es el mito todavía es más grande, ¿no? Totalmente. Porque, wow,
esa generosidad hay que valorarla también, ¿eh? Muchas veces. Y eso me pasó con Sofía Loren y la verdad es que de las... Creo que eso no lo vas a olvidar nunca, Nunca, vamos. nunca. Yo Claro. creo que no, que ha sido de las cosas más importantes que... Y ya para ir acabando, vamos a la fiesta reciente que has tenido. O sea, también cuéntanos a todos, que yo tampoco tengo ni idea de esto, cómo es montar una fiesta, bueno, de semejante magnitud, porque ha sido tochísima, invitados, qué significa, qué se premia, o sea, cómo es ese proceso, si nos puedes resumir así un poquito en pincelada, y qué presupuesto tiene esa fiesta, aprox. ¿Con cuánta antelación, no? ¿Con Porque un cuánta antelación? proyecto... Bueno, antelación, nosotros siempre lo hacemos de un año para otro. Es decir, nosotros acabamos de cerrar el 28 de octubre la gala y ya estamos preparando la hablando siguiente. del siguiente año. O sea, que no es broma esto, ¿eh? Ujú. Lo que pasa es que, bueno, es verdad que ahora empieza a llegar la Navidad, tal, no sé qué, te metes en otra historia, en otros cierres, y a lo mejor empezamos a retomarlo en enero, ¿no? Pero es muy complicado, o sea, es complicado primero porque tenemos que premiar a 8 mujeres, ¿no? Y entonces 8 mujeres que tengan un nombre, pues, que resuene nacional e internacionalmente. Búscalas, esas personas que digan que es que ok, que vale, que estén en la misma fecha, coincidir en una misma fecha Justo, es que eso... Es todas, complicadísimo. todas es muy complicado. Y que claro, que vuelan desde Washington, Nueva York, Londres o de donde estén, ¿sabes? Eh, Imaginaros toda la logística a nivel de producción. O sea, yo desde aquí mando un saludo a todas las producers de todas las revistas porque se tienen el cielo ganado, sinceramente. Madre mía. Es complicadísimo la logística que hay, hoteles, imaginaros hoteles. Sí, sí, Hoteles todo. para no solo esa persona, sino para todo el equipo que viene con cada una Dios de mío. ellas. Traslados, Traslados. comidas, es que son muchas cosas. Claro, efectivamente, todo el tiempo que están aquí hay quien te dice, bueno, pues ya que voy a estar una semana en Madrid y te piden incluso que le hagas una agenda, ¿eh? De De planes, ¿no? quiero También. visitar el Museo Reina Ujú. Sofía, Y tú como, quiero... obviamente solo llevan equipos, pero tú, el papel de redactor jefe, tú al final es como, estás al tanto de todo, no estás tú en primera línea, pero controlas un poco que todo eso, entiendo. Sí, hago un poco de controller, de apagafuegos, también como he dicho antes, pero también es verdad que yo estoy muy ahí en la labor de buscar personajes, llamarlos, tal, no sé qué, ¿sabes? Al final Echas todos muchas... estamos un poco, ¿Sabes ¿eh? En la algo que me llama redacción. mucho la atención de ti, que me gusta? Hablando de redes sociales y de esto, con todas las historias, gente topísima con la que estás como tú dices, apagando fuego en contacto directo con la invitada o invitado más tocho. Y no pones nada en redes. Es que no Ya. fardas de eso. No, ¿Por qué? porque Que yo yo me tengo... tiro en parapente y lo he subido. Porque, Total. cuéntame por qué, ¿sabes? Pero yo creo que no, porque, pues no sé. A ver, yo creo que tengo las redes a veces, Es que eso es una maravilla, Pinteño. ya, pero sí, 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 todo el mundo me dice, pero es que eres tonto, si es que si tú subieses esto, eh, Sea, es te que no sabes la mitad subiría de la mitad, la mitad de Nada. tu vida, de viajes, de no sé qué, de tal. y O ya. sea, Sí, lo tengo un poco más por el trabajo, pero poco más, ¿eh? Hace poco, además, mira, es muy gracioso porque justo, mira que he entrevistado a personajes famosos, muy famosos. Ujú. O sea, hace poco estuve con Sharon Stone, he hecho millones de entrevistas a gente muy famosa. Nunca, nunca he pedido una foto con un famoso. Esto lo Nunca. hablamos. Sofía Loren se fotografió porque ella nos pidió hacerse una fotografía con el equipo. ¿por qué no la pides? Pues no sé, sí, a lo mejor es una tontería mía, porque a lo mejor el día que vaya en Tacataca podía ver las Para fotos y decir, oye, recordarlo. mira, que recordar esto. Pero está en mi memoria también. Esto es como sacar un móvil en un concierto, que a veces ¿No te gusta? no, a veces estás más pendiente, estás viendo el concierto a través de una pantalla y no Totalmente. estás emocionándote a través del concierto. Y yo creo que las redes sociales es un poco eso. Creo que también eh, se queda conmigo, se queda para mí en mi memoria que está con esa persona, ese testimonio más mental que gráfico. Y ahora me acuerdo que hemos premiado a la gimnasta estadounidense Simone Biles, y estaba yo haciéndole la entrevista y tal, y fue la estilista la que dijo, Alberto, te voy a hacer una foto, y me hizo una foto haciéndole la entrevista, ni siquiera con ella al lado. Ni No siquiera sé, selfie. no, nunca suelo pedir fotos a nadie, la verdad, no suelo fardar en redes sociales de nada, Para ni nada. de cena ni de viaje, alguna vez que eso sí. Es que yo creo también a veces que sienta un poco mal, ¿no? Sí. ¿No? La gente No va mal, pero como diciendo, mira,
Lo hablamos sé. con Laura Weismar, con la actriz, que lo estuvimos comentando y yo siempre digo que es que a mí me da como reparo, sobre todo cuando les ves a lo mejor por la calle o están en algún evento hablando con alguien, pues interrumpirles o molestarles en su momento de paz de paseando un domingo por Madrid, como que me parece un poco invadir su... Ya, pero yo no es mi caso, imagínate, yo estoy haciendo una Un punto de vista que le puedas entrevista. pedir, sí, es verdad. Claro, yo lo podría Yo lo pedir pienso igual. Yo no lo mucho, o sea, pido. entiendo que hay de todo, o sea, una parte de que estamos todos metidos en esta era de hay que publicarlo, de que si no parece que no lo vives, que ojalá y poder salirme de ahí, lo trabajo, estamos en ello, pero bueno. Pero otra parte también lo utilizo un poco como para memoria mía, Es para que yo mí. solamente, yo efectivamente, Pero si Marina, fuera eso el 100%, lo puedo tener en la galería, no en redes. Entonces, ahí, claro. no. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo cambio de móvil más que de camisa muchas veces. Y cuando paso de un lado a otro, luego no tengo espacio, la copia de Pierdes, ¿no? seguridad, y he perdido muchísima imagen, pero muchísima. Y yo creo, o eso quiero pensar, que al final, por ejemplo, el feed de Instagram va a estar ahí siempre, ¿no? Y entonces yo también lo utilizo un poco así, como a un álbum fotográfico Ujú. de mis Sí, recuerdos nada más. Es un poco sí. para lo que lo Pero tengo, a mí pero no para me fardar, ¿eh? llama muchísimo. De hecho, una cosa graciosa, esto no tiene mucho que ver, pero cuando hablamos de ligar y tal, O sea, green flag para Marina. una green flag es cuando, o sea, no me preguntes por qué, porque luego yo lo hago, pero una green flag es cuando veo que, anda, su última foto es del 19. O sea, es que esa Le cosa- gusta que no utilicen redes. sí, que luego yo las utilizo y es como súper hipócrita eso, pero Ya. es verdad que me llama mucho la atención porque me parece admirable, tanto en amigos como tal. Por ejemplo, mi hermana no tiene ni redes sociales ni nada y cada vez que me ve con el móvil es como, Marina, vívelo. Es como, jolín, ojalá y tuviera, que ya te digo, lo intento, tampoco, pero es que también hasta pasa para ligar. ¿No os parece una red flag que cuando vais a ligar con alguien y está subiendo historias 24/7 Sí, pierde 17 puntos? Totalmente. sí, para Pero mí ¿Y por también. qué? totalmente. Pero pasa. Pues totalmente, no sé, porque al final crees que hay alguien que está fardando de todo eso. Sí, Y eso es lo que creo que te provoca un rechazo a ti. ¿Sabes? A todos sí, sí, nosotros, sí. a mí igual, es como, mira, pues eso. A veces, mira, en gastronomía, que además es algo que nos une, ¿no? A todos. Sí. eh, ¿Cuántas veces nos invitan a probar sitios diferentes y tal, ¿no? Y yo últimamente es verdad que estoy todo el día haciéndole fotos le hago siempre fotos a los platos. Yo también, pero no. Y las tengo en mi galería. Ya, si Y es la que gran nosotros... mayoría nunca las cuelgo. Ya. Ya. Yo Nunca. ya no publico todo a lo que vamos porque ya me da incluso un poco de pudor. Ahí está donde voy. Porque mucha Llega. gente me escribe, yo lo entiendo, y todo el Ya. mundo, y también me pasa con gente que veo de mucho en mucho, entonces te ven y te dicen, joder, vaya vida llevas. Digo, ya es que cuando estoy en mi casa 3 días con el moño escribiendo un reportaje sin parar todo lo que tengo que sacar pendiente, no lo publico. Te publico los 4 sitios que he ido que son ideales y tú te piensas que es mi vida, pero es lo típico que dicen los influencers, no que es el 5% de tu vida, es que es real, pero la gente se queda con eso, ¿no? Yo por Y me lo da un poco menos de lo que sí pudor. que me parece, y eso sí que, vamos, lo he hecho siempre y me parece súper importante, que eso sí que lo he visto y vamos, que lo que subas sea real. Es decir, si me has Claro. subido 3 restaurantes, que sea porque te gusta, porque me he cruzado a mucha gente de estar compartiendo mesa, criticando el plato y ves su Instagram mencionando al chef, el sitio, el tal, y dices, tío, sí, si acabas de... Entonces, eso sí que es verdad que por lo menos lo que subas, tú decides lo que sea subes, real. pero por favor que sea verdad, no Que sea engañar a verdad. la gente. Y si yo pongo un restaurante y por lo que sea te animo a ti a ir, es porque de verdad me gusta. Sí, y a mí me pasaba un poco con las redes sociales antes, sobre todo a nivel gastronómico, que yo dije, pero qué tontería es esta, ¿para qué? O sea, que hacía fotos a todos los platos, a mejor era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platos. Y llegaba y los colgaba tal cual, directamente. Y colgaba los 7 platos de las 7 stories con los 7 platos. Hasta que me di cuenta, ¿pero para qué? O sea, sobre Ya. todo ¿sabes para qué? Para que la gente diga, ¡qué bien vives! No haces Sí. nada más que comer. Sí, Tal, no es sé verdad. Y yo qué. decir que hemos estado de comida contigo y tú te has levantado de la mesa porque tenías que ir a hacer el cierre. Eso es verdad. Es verdad, es verdad. Tal cual. Pregunta, si te roban el móvil ahora mismo, ¿cuál es el teléfono más famoso que tienes? Buah. Buah. Dilo. O sea, el número no, pero la persona. Alucinaríais con lo... Es que no sé si puedo contar eso. Pues di uno. A lo mejor no Ingenio, el más, queremos nombres. uno que impacte. A lo mejor no el más famoso. Si tienes el de la reina Leticia, igual no, pero... Pues sí. ¿Lo tienes? El de la reina.
O sea, tienes el número de la reina A Leticia. ver, me pasó una cosa curiosa, que no, creo que no soy el único periodista al que ha pasado, pero pues Te llamó. no, que una noche, pues por equivocación a alguien le hackearían el móvil con una agenda muy, 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 muy importante Ostras. y nos llegó a todos los contactos que tenía él en su listín telefónico. Ujú. Y entonces yo cuando empecé a darme cuenta dije, Ay, Dios interesante. mío. pero si aquí está desde el presidente del gobierno hasta el jefe de Estado. Guau. Qué fuerte, qué fuerte. Pero nunca lo he utilizado en ese sentido. O sea, Ujú. siempre voy por los canales adecuados. Venga, reina Leticia y otro más. Venga, di otro. Otro contacto que ¿Y tengas. Pedro Sánchez, por ejemplo? ¿Pedro Sánchez lo tienes? Ah, mira. ¿Y has hablado con él o no? No, he dicho que cuando he contactado Por no ha lo... sido por algo que yo no he recibido directamente. Por ejemplo, esto de tenerlo, me ha hecho gracia, voy a tener aquí para, nunca se sabe. Sí. Pero es verdad que una vez, al agregar al listing telefónico todos estos teléfonos, pensé, el día que yo pierda el teléfono y alguien vea esto, primero, ¿se cree que es cachondeo? Sí, que son falsos. ¿Qué Entonces no lo falso? usa. Es este, Ya, el ya. sobrado ¿sabes? ¿Se cree que es falso o me muero de la angustia? Ya ves, Madre mía. Sí. ya ves. Ujú. Vale, pues vamos a pasar a un juego final. ¿vale? Rapidísimo. Rapidísimo. Ah, bueno, aparte de ser el creador de la pregunta de este podcast, como hemos dicho, Alberto Pinteño es el primero por el que superamos 1 hora de grabación, que nos lo están diciendo, pero es tan interesante que ¿Santezaos seguimos. hoy o qué? No, es que estamos pasándolo bien, un buen Estamos en rato. casa. Sí. No es que hablo mucho, ¿a que sí? Que no, No, que no, 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 que no. genial, sí, estamos Perdón. a gusto. El juego se llama Salseos, Vamos. ¿vale? Y entonces es una... ¿Qué os gusta el salseo? a Nos vosotras? encanta. Entonces, es del 1 al 10 y tú tienes que puntuar, te vamos a dar una frase y tú tienes que puntuar del 1 al 10 cuánto es de cierta, ¿vale? Entonces, Vale. una primera frase. Hay mucho postureo en los eventos, del 1 al 10. Uy, un 10, un 12. Ujú. Salseos de infidelidades que todavía no se sepan. ¿Cuántos conoces del 1 al 10? Salseos que no se sepan. De infidelidades. Uf. Del 1 al 10. Ujú. Aquí nosotras podemos dar un 12. También. Conocemos. Y cada vez Sí, más. Estamos sí. impactadas, ¿eh? Aquí 12. Sí. Y tú y yo sabemos de uno muy directo que nos pasó en un momento. Escúchame, muchísima infidelidad. ¿Qué Mucha. pasa? Pues porque nos creemos que tenemos que estar con el amor que creemos que sí y luego no, eso no es así. ¿Tú has sido infiel, Pinteño? Pues te voy a decir la verdad y te digo la verdad, o sea, sabéis que yo mentir no miento. Nunca en mi vida he sido infiel, pero no lo he Yo sido porque tampoco, cuando he tenido no. pareja nunca he estado siempre con mi pareja y nunca he cometido una Es que qué infidelidad. necesidad, ¿no? Lo dejas y Sí, te vas con quien quieras. efectivamente, es que antes de cometer una infidelidad seguramente que hubiese hablado con esa Totalmente. persona, Total. pero no lo he hecho. Ahora, conocerla yo, 14. Total. ¿Y Ah, por qué- espera, ¿Y por qué no espera. hay más? Espera, ¿conocerla tú de ser tú la otra persona? No, O no, de de conocer a- conocer Vale. infidelidades. vale. Y de quien menos te lo esperas, ¿eh? Sí. Sí. Increíble. Sí. Los que venden, ¿no? La parejita feliz. Sí, justo, esos son los peores. Eso se lo... Bueno, ¿Y has sido tú alguna vez el otro? ¿De la infidelidad? O sea, la tercera persona. Pues mira, yo digo que no y mis amigos dicen que soy tonto. Joder, fíjate que eso también me lo creo. O sea ¿A que- que sí? por lo que sea. Vale. ¿Es fácil hacer amigos de verdad en el sector del lifestyle? Es fácil. Eh, a ver, pues mira, yo aquí te voy a decir que te daría un 9. Y te voy a decir por qué, aunque creáis que no. Yo he tenido la suerte, no sé por cómo soy yo a lo mejor también y tal, que sí que me encontré muy buenas personas por el camino durante toda mi trayectoria. También hay gente que más bien lejos, ¿sabes? Pero se pueden hacer amigos y los he hecho. Y tengo amigos de verdad en la freestyle, ¿eh? Tú eres una amiga también, tú también. Tengo amigos, pero te puedo dar muchísimos nombres, que son incluso amigos de verdad, ¿eh? Sí que se puede. Luego hay otros que son tontos, muy tontos. Como en también. todo, Ujú. supongo. Pero como en todos sitios, ¿no? ¿Y Totalmente. en gastro? ¿Cuánto Yo creo que espabilado hay? Yo he hecho un poco de lifestyle y me parece un terreno un poco más, como que hay muchos egos, ¿no? Como que no te abren mucho. ¿El lifestyle? Sí. Bueno, más moda.
Moda belleza. Cuidado, porque estáis Que no es hablando lo de cosas mismo, diferentes. No es lo mismo, es verdad. Tienes razón. Eso es importante diferenciarlo. Vamos a Nos ha pa- diferenciar el tienes lifestyle razón. de la moda. Sí, Es verdad. Investigando sobre ti nos ha pasado que hemos tenido que diferenciar y Claro. mire eso, que no es lo mismo. Es que no es verdad. igual, ¿eh? Muchas verdad. veces se mete en el mismo saco. Y es verdad. claro, pero no. Tienes O sea, razón, me habéis sí. hablado de lifestyle, pero de moda te diría otra puntuación. Yo fíjate que diría que en el sector gastro son los que más fácil te abren las puertas, te cuentan, Sí, supongo también lo han tenido más complicado y ahora el sector de la gastronomía tiene una visibilidad y no sé, un nombre que antes no tenía, entonces yo normalmente mi experiencia es yo positiva. diría un 9 de gastro, del 1 al 10. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Has tenido más sorpresas gratas que decepciones en el sector? Hostia, qué pregunta más difícil, ¿eh? ¿Ves? Yo ahí digo sí. Porque- Yo ahí, Más la verdad que tu Gratas. experiencia no es la mía, mi corta Claro, experiencia. Claro, a ver, yo sí he es- tenido muchas experiencias gratas, muchísimas, y las sigo teniendo a día de hoy. Pero, claro, llevo ya 23, 24 años trabajando en esta profesión y ha habido de todo. Y decepciones me he llevado también unas cuantas, sí, sí. un 5. Pues diría, no, son más gratas. Yo diría aquí que un 8, voy a decir, por ser Bueno, qué Por ser generoso. generoso un poco, sí. Sí, ¿Sabes por qué? Porque digamos que no soy nada rencoroso y muy olvidadizo, entonces Ayuda. ayuda a que las decepciones sean menos. Y última pregunta y más difícil, aquí podemos poner pitido, iniciales, lo que tú quieras, pero tienes que, haciendo honor al juego, tienes que contar un salso que te ha sorprendido. Puedes decir infidelidad de cantantes, que sea mucho, del sector lifestyle, del sector moda, lo que tú quieras, no infidelidad, decepción, lo que tú quieras, un salseo. Sí puede ser que lo o la conozcamos y obviamente no vamos a dar nombres, pero bueno, alguna historieta así curiosa que puedas decir. Es que hay historias muy heavy. Sí. Un salseo curioso, pero tengo que dar nombres. No, eso Ah. entendemos que no. Ah, Puedes vale. contar, Ponemos es que un pitido. ponemos un pitido o hablas con iniciales si no lo quieres decir aquí, pero la historia nos interesa. Algo curioso que te haya llegado y digas, no sé. Bueno, algo curioso, a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Sí, puedes Entiendo, decir, porque, wow, tendría que... Pero sí que me contaron una vez, no puedo decir nombres de esto ni iniciales, pero una, eh, un expresidente de gobierno, ¿Vale? no voy a decir de qué país, Ujú. sí que estuve con él mientras cometió una infidelidad a una persona que es su mujer, que es muy, 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 muy conocida. O sea, ¿tú lo viste? Sí, La infidelidad. sí. De un Guau. Has visto una infidelidad de un expresidente del gobierno. Pero no tiene podem- por qué ser de España. No podemos decir si es de España. No, no podemos decir si es de España. Vale. Vale. No, porque acotamos mucho. No. Se ha contado Entre muchísimo. España, puede ser otro país, pero bueno, sí. Y esto sí que a mí me dejó en shock, sobre todo porque decía, madre mía, es que soy partícipe de esto y es muy heavy. ¿Y fue en algún evento, en algún acto? ¿O te lo contaste por casualidad en algún sitio? Fue una reunión de... Desayuno diplomático. Sí. Entendido. Y enlazamos con el principio del podcast. Desayuno diplomático. Pues Muy cerramos el total, círculo. total. Muchas gracias, Alberto. Nada, Ha gracias. sido un placer. Gracias a vosotras de verdad. Gracias. Tenía muchas ganas de estar con vosotras. Y también aquí, miedo. Y Un tenía poco. mucho miedo en realidad. Yo seguramente hay cosas que tienes que cortar. Se deja todo. Aquí O sea, por cortamos. favor. Aquí íntegro. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Muchísimas gracias a Luis Berrendero por cedernos el espacio y os esperamos en el próximo capítulo.